Nadie te ha mentido más descaradamente que el cielo. Cada vez que miras hacia arriba en un día despejado y ves esas estructuras blancas y silenciosas flotando sobre tu cabeza, estás siendo víctima de la ilusión óptica más grande que existe en la naturaleza. No hablo de una exageración poética, hablo de física pura. Hablo de que hay objetos con el peso equivalente a 100 elefantes adultos suspendidos a 2000 metros sobre tu cráneo en este preciso instante, y la explicación que te dieron en la escuela es tan incompleta que bordea la mentira. Yo no voy a darte la versión cómoda. Voy a desmontarte el cielo pieza por pieza. Y cuando terminemos, te garantizo que nunca más vas a mirar una nube sin sentir el peso exacto de lo que está flotando sobre ti. Si alguna vez has cargado un cubo lleno de agua, recuerdas esa tensión en el brazo, esa tracción descendente. El agua es pesada, es densa, es un material que obedece a la gravedad con una disciplina absoluta. Ahora escucha con atención lo que te voy a decir. Una nube de verano promedio, de esas que parecen inocentes y esponjosas, contiene aproximadamente 500 toneladas de agua líquida en su interior. 500.000 kilogramos. Si yo tomara esa misma masa en forma de acero y la soltara desde 2000 metros de altura, el impacto dejaría un cráter visible desde el espacio. La gravedad es una ley tiránica. No negocia. No hace excepciones. Todo objeto con masa cae hacia el centro del planeta, sin excepciones. Entonces la pregunta que deberías haberte hecho hace años es esta. ¿Por qué ese lago que flota sobre tu cabeza no te aplasta? La respuesta superficial que te dieron en la escuela habla de partículas pequeñas y corrientes de aire. Y eso es cierto, pero es tan incompleto que es casi una burla a tu inteligencia. La verdad real es una guerra de 3 frentes que ocurre cada fracción de segundo sobre nosotros. Una guerra entre la gravedad, la física de fluidos y la termodinámica. Y yo voy a llevarte a ese campo de batalla. Para entender esto, necesitas destruir primero tu percepción del tamaño. Olvida la nube como un objeto. Una nube no es una masa continua de agua. Es una legión dispersa de gotitas individuales tan diminutas que miden apenas 1/1000 de milímetro. A esa escala, el mundo físico funciona con reglas completamente distintas a las que conoces. Piensa en esto. Cuando un objeto cae a través del aire, la gravedad lo empuja hacia abajo, pero la resistencia del aire lo empuja hacia arriba. En algún punto esas dos fuerzas se equilibran y el objeto cae a velocidad constante. Eso se llama velocidad terminal. Para un ser humano en caída libre, esa velocidad supera los 200 kilómetros por hora. Para una gota grande de lluvia, es suficientemente rápida como para golpear el suelo con fuerza. Pero cuando tomas esa misma cantidad de agua y la divides en billones de esferas microscópicas, algo matemáticamente brutal ocurre. La masa total sigue siendo exactamente la misma. La gravedad sigue tirando de ese conjunto con la misma fuerza de siempre. Pero al fragmentar el agua en esferas incontables, multiplicaste la superficie exterior de contacto con el aire de una manera que desafía el sentido común. A medida que un objeto se hace más pequeño, su peso cae a un ritmo muchísimo más rápido que su superficie. Esto significa que para esa gotita microscópica, la relación entre la fricción que recibe del aire y el peso que tiene que vencer es completamente distinta a la tuya. Para esa gota diminuta, el aire no es un gas ligero y transparente. Es espeso, es viscoso, es pegajoso. Caer a través de la atmósfera para esa gotita es exactamente igual que si tú intentaras nadar en una piscina llena de miel fría. Su velocidad terminal es ridícula, apenas unos milímetros por segundo hacia abajo. Y aquí está la primera verdad que rompe la ilusión. Las nubes sí están cayendo. En este momento. Las 500 toneladas de agua están descendiendo hacia tu cabeza. Pero lo hacen a una velocidad tan absurdamente lenta, tan agónica, que la más mínima corriente de aire ascendente las captura y las empuja de regreso hacia arriba. La gravedad no ha perdido la guerra.
La guerra sigue activa, y ese es el primer frente del campo de batalla. Pero si crees que la fricción del aire es la única respuesta, estás cometiendo un error de cálculo gravísimo. Si la fricción fuera todo, la gravedad ganaría la guerra de desgaste igualmente. Las nubes descenderían lentamente, hora tras hora, hasta convertirse en una niebla perpetua que ahogaría nuestras ciudades. Y eso no ocurre. Las nubes se mantienen a miles de metros de altura durante horas. Hay algo más. Hay un motor térmico funcionando a plena vista que la mayoría de las personas no sabe leer. Visualiza el campo de batalla real. El Sol bombardea la superficie del planeta con radiación cada mañana. La Tierra absorbe esa energía y se calienta. Al calentarse, transfiere calor al aire que está en contacto con el suelo. Ese aire caliente se expande, pierde densidad y asciende. Exactamente como una burbuja de aire sube desde el fondo de una piscina. Columnas colosales de aire caliente y húmedo se desprenden del suelo y se disparan hacia la atmósfera superior. Estas corrientes se llaman térmicas. Son pilares invisibles de fuerza cinética que viajan hacia arriba a varios metros por segundo. Ahora recuerda. Las gotitas microscópicas caen a apenas unos milímetros por segundo. Las corrientes ascendentes suben a metros por segundo. La colisión es brutal y unilateral. Es exactamente como intentar bajar por una escalera mecánica que sube a gran velocidad. Por más que camines hacia abajo, el sistema completo te arrastra hacia arriba. La gravedad sigue exigiendo el colapso. Pero el motor térmico bloquea la sentencia minuto a minuto. Y ahora la pregunta que tu lógica debería estar formulando. Si hay columnas de aire subiendo constantemente a tanta velocidad, ¿por qué el agua no sale disparada hacia el espacio? ¿Y por qué esa nube tiene una base perfectamente plana, como si estuviera apoyada sobre una placa de cristal invisible? Esa base plana no es un objeto sólido, es una frontera termodinámica. A medida que el aire caliente asciende y se aleja del suelo, la presión atmosférica disminuye. El aire se expande, y al expandirse, se enfría. Existe una altitud exacta, una línea invisible determinada por la temperatura y la presión, que llamamos el punto de rocío. Por debajo de esa línea, el agua existe como vapor completamente invisible. Pero exactamente al cruzar esa frontera, la temperatura cae lo suficiente para que el vapor colapse y se convierta en agua líquida. Esa base plana y perfecta que ves en la nube es literalmente el lugar donde el gas invisible se convierte en materia visible. Es una fábrica termodinámica activa a miles de metros sobre tu cabeza. Y esto me lleva a la verdad más desconcertante de todo lo que te he dicho. La nube que estás mirando ahora mismo no es un objeto, es un proceso. Es una ilusión de permanencia creada por un ciclo frenético de nacimiento y destrucción. Por los bordes superiores, las gotitas son arrastradas hacia zonas de aire más seco y se evaporan, desaparecen, pero simultáneamente, por la base inferior, nuevo vapor cruza el punto de rocío y nuevas gotitas nacen para reemplazarlas. La forma geométrica parece estable, pero la materia que la compone está siendo reemplazada constantemente. Las 500 toneladas de agua fluyen a través de esa estructura a cada segundo. No estás viendo una nube, estás viendo un río vertical que fluye a través de una forma invisible. Si tu intelecto rechaza las explicaciones fáciles y exige la mecánica cruda del universo, suscríbete a El Plan Cósmico. Hemos resuelto la suspensión, pero ahora la paradoja se oscurece. Si las corrientes mantienen el agua arriba con tanta eficiencia, ¿qué error catastrófico tiene que ocurrir para que esas toneladas colapsen y caigan sobre nosotros? Para que una gota de agua caiga como lluvia y te golpee la frente, debe vencer esa corriente ascendente. Ya sabemos que las gotitas microscópicas tienen demasiada fricción y muy poca masa para lograrlo. La única forma de romper ese equilibrio es cambiar la geometría. La gota necesita volverse masiva, y cuando digo masiva, hablo de que una gota de lluvia común contiene aproximadamente 1.000.000 de veces más volumen que una gota de nube, 1.000.000 de veces.
¿Cómo construye el sistema semejante monstruo? La respuesta intuitiva es que las gotitas simplemente chocan entre sí y se fusionan, pero a esa escala microscópica, cada gota está envuelta en su propia capa de aire protectora. Dos gotas del mismo tamaño que se acercan desvían el flujo de aire entre ellas y se esquivan sin tocarse jamás. Para que ocurra la colisión, el sistema necesita asimetría, necesita desorden, necesita suciedad, polvo del desierto, sal arrancada del océano por las olas, ceniza de incendios forestales, fragmentos de meteoritos desintegrados en la alta atmósfera. Estas partículas se convierten en núcleos de condensación. Como no tienen el mismo tamaño ni densidad, provocan que las gotas que nacen a su alrededor sean desiguales. Distintos tamaños significan distintas velocidades de caída. Las gotas más grandes caen unos milímetros por segundo más rápido que sus vecinas pequeñas. En ese descenso, barren su camino y absorben todo lo que encuentran. Es una avalancha microscópica, una bola de nieve invisible que engorda con cada impacto. Pero esto es solo el mecanismo lento. Para desatar una tormenta violenta, el universo necesita algo más radical. A medida que la nube crece hacia arriba, empujada por las corrientes, atraviesa la altitud donde la temperatura cae por debajo de 0 grados. Y aquí la intuición vuelve a fallar. El agua microscópica pura y suspendida puede permanecer líquida incluso a 20 o 30 grados bajo cero. Los físicos lo llaman agua subenfriada. Es una bomba de tiempo termodinámica. Está desesperada por congelarse, pero necesita un molde. Necesita un núcleo de cristalización. Cuando finalmente se forma un solo cristal de hielo en ese entorno, ocurre un robo termodinámico de una brutalidad asombrosa. El hielo sólido ejerce una atracción sobre el vapor de agua del entorno mucho más agresiva que el agua líquida. El cristal aspira el vapor circundante. Las gotas líquidas vecinas pierden su vapor, se evaporan para compensar, y ese nuevo vapor es devorado inmediatamente por el cristal. El hielo crece a una velocidad monstruosa, destruyendo las gotas líquidas que lo rodean hasta consumirlas. Se vuelve denso, se vuelve pesado y entonces cae. Atraviesa la corriente ascendente como si no existiera. Al caer hacia zonas más cálidas, se derrite y te golpea la frente como una gota de lluvia pesada y rotunda. La lluvia no es un evento pacífico, es el resultado de un colapso mecánico y termodinámico en el cielo. Y ahora quiero que lleves tu mente al extremo absoluto de esta maquinaria. Ese bloque de hielo que finalmente cede a la gravedad y comienza a caer es interceptado por una corriente ascendente monstruosa, no una brisa suave, un cañón de aire vertical a más de 150 kilómetros por hora. El cristal es catapultado de regreso a las zonas gélidas de la alta atmósfera, donde la temperatura ronda los 40 grados bajo cero. Allí choca con más agua subenfriada. Esa agua se congela instantáneamente sobre su superficie, gana masa, vuelve a caer. La corriente lo atrapa otra vez, lo lanza hacia arriba de nuevo, una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. Cada ciclo agrega una nueva capa de hielo. Se forma una esfera sólida con anillos concéntricos, exactamente como los anillos internos del tronco de un árbol. Cada anillo es un viaje de ida y vuelta entre el infierno y el congelador. Cuando ves caer granizo del tamaño de una pelota de tenis y destrozar el parabrisas de un automóvil, detente a procesar lo que eso significa. Para mantener suspendida en el cielo una esfera de hielo sólido de ese tamaño y peso, el viento ascendente debajo de ella debió ser tan violento como un huracán de categoría 3, soplando de forma completamente vertical, durante minutos enteros. Toneladas de rocas de hielo flotando sobre tu cabeza, sostenidas únicamente por la fuerza bruta de los gases en expansión. El cielo no estaba lloviendo, el cielo estaba rugiendo. Y aquí viene la fractura final de tu sentido común. Tienes billones de fragmentos de hielo, granizo gigante y agua subenfriada subiendo y bajando en ese ascensor caótico. Están colisionando a velocidades de autopista. Y cuando lo hacen, la fricción pura arranca partículas subatómicas de sus superficies. Se roban electrones entre sí. Las partículas más pequeñas y ligeras que son empujadas hacia la cima de la nube pierden electrones y se cargan positivamente. Los bloques de granizo pesados que se hunden hacia la base se quedan con esos electrones y se cargan negativamente. Sin cables, sin tecnología, sin intervención humana, ese gas húmedo en el cielo
se ha transformado a sí mismo en una batería electrostática de dimensiones planetarias. La diferencia de voltaje entre el fondo de la nube y el suelo bajo tus pies llega a cientos de millones de voltios. El aire es un excelente aislante eléctrico. Su trabajo es impedir que las corrientes fluyan. Pero la tensión se vuelve tan insostenible que la física cuántica tiene que intervenir. El voltaje extremo desgarra literalmente los electrones de los átomos de oxígeno y nitrógeno. El gas se rompe, se transforma en plasma conductor. Un canal de energía baja desde la nube a la Tierra a 100.000 kilómetros por segundo. Ese es el relámpago. Calienta el aire circundante a 30.000 grados centígrados, 5 veces más caliente que la superficie del Sol, y el trueno que hace temblar tus ventanas es la onda de choque supersónica de ese aire expandiéndose violentamente. Si tu intelecto exige la mecánica cruda del universo y te niegas a vivir rodeado de simplificaciones, suscríbete a El Plan Cósmico. Pero hay un agujero lógico masivo en todo lo que te he explicado. La pregunta que debería estar quemándote ahora mismo es esta. ¿De dónde saca esta máquina toda la energía necesaria para sostener esta violencia termodinámica? El universo nunca regala nada. Cada gramo de fuerza que empuja esas rocas de granizo hacia arriba tiene un precio físico, y la moneda de cambio es un concepto que la mayoría de la población ignora por completo. El calor latente. Cuando el sol bombardea la superficie del agua y la evapora, esa energía no desaparece, se esconde dentro del vapor, queda literalmente secuestrada en la estructura molecular del gas. Piensa en cada molécula de vapor como un resorte de acero microscópico, tensado al máximo y bloqueado en esa posición. El aire húmedo está repleto de billones de estos resortes invisibles, cargados con energía solar. Cuando ese vapor asciende y cruza el punto de rocío y se convierte en gota líquida, el candado se rompe, el resorte se libera. Toda esa energía solar acumulada se vuelca al instante como calor hacia el aire frío circundante. Y el aire caliente asciende, con más fuerza, con más velocidad, succionando más vapor desde la superficie. Ese vapor sube, se condensa, libera más calor, acelera las corrientes todavía más. Es un motor de retroalimentación que crece exponencialmente. Una reacción en cadena que se alimenta a sí misma. Y las matemáticas de esta energía son insanas. Una sola tormenta de verano promedio libera en el proceso de condensación una cantidad de calor equivalente a detonar 1.000.000 de toneladas de explosivos cada 20 minutos. Tienes el equivalente a una explosión termonuclear sostenida ocurriendo a miles de metros sobre tu cabeza. Y tú solo escuchas el ruido del viento y la lluvia. Pero todo motor tiene un límite. Y este no es la excepción. El vapor disponible en las capas bajas de la atmósfera eventualmente se agota. La lluvia masiva que finalmente cede a la gravedad arrastra en su caída el aire gélido de las alturas. Esa pared de frío golpea el suelo y se expande en todas direcciones bloqueando la entrada de nuevo aire caliente. La tormenta se ahoga con su propio escape térmico. Sin corriente ascendente, la gravedad ejecuta su sentencia sin apelación. Las toneladas de agua se desploman, el ciclo cierra y la máquina se apaga. Si alguna vez has sentido esa ráfaga repentina de aire helado rozando tu cara justo antes de que explote una tormenta, ahora sabes exactamente lo que era. No era un cambio climático. Era el último aliento de un motor termodinámico muriendo sobre tu cabeza. Hemos desarmado el cielo entero. Lo que creías que era un simple decorado inocente de tus días de verano es en realidad un campo de guerra microscópico, un motor térmico de retroalimentación positiva, una batería electrostática de millones de voltios y un reloj de energía nuclear en cuenta regresiva permanente. La ilusión de la nube de algodón blanco ha sido destruida para siempre. La próxima vez que salgas y mires hacia arriba, ya no verás geometría suspendida por arte de magia. Verás la guerra. Calcularás la fricción viscosa del aire frenando el colapso de trillones de esferas microscópicas. Sentirás los pilares invisibles de calor sosteniendo un peso colosal directamente sobre tu cráneo. Y cuando escuches el trueno en la distancia,
sabrás que es el grito literal del gas siendo desgarrado por voltajes astronómicos para evitar un colapso eléctrico a escala planetaria. El universo no está diseñado para ser reconfortante, no está hecho para encajar en tus intuiciones ni en las metáforas simplistas que memorizaste en la escuela. Es un tejido geométrico preciso, implacable, asombrosamente violento e indiferente a lo que tú prefieras creer. No requiere tu fe, no pide tu aprobación. Funciona con una precisión aterradora, ya sea que lo comprendas o no. Pero a partir de este momento, tú sí lo comprendes. La próxima vez que el cielo se oscurezca, no verás mal tiempo. Verás un océano colapsando contra la gravedad, y entenderás, sin sombra de duda, por qué el cielo tarde o temprano siempre tiene que caer. Suscríbete a El Plan Cósmico. La gravedad siempre gana. Pero entender cómo la burlamos temporalmente es lo que nos separa de la oscuridad.